el 2, el 8, ¿cuál más? ¿El 13 era el del listado? ¿Uno? ¿O tú no hacías del listado 1, Mex? No me acuerdo. Del listado 1 no, yo hacía del listado Ya. 2, el 13 y el 16, y tú hacías el otro, el 20. El 23, sí. Ya, ok. Entonces, bueno, de partida, perdón si escuchan muchos perros, pero estos perros de mis vecinos son buenos palabras. Y segundo, yo a veces tiendo a apurarme mucho al explicar, así que si creen que voy muy rápido, por favor párenme, porque de verdad que a veces no me doy cuenta, sobre todo si es online. Ya, ¿qué pantalla? Me avisan cuando se vea, porfis. Ahí se Se ve. ve. Ya, perfecto. Aquí. Bueno, yo lo voy a hacer de esta manera, Mex lo va a hacer con PowerPoint, si no me equivoco. Yo me demoro mucho con PowerPoint, así que prefería hacerlo de esta manera. Ya, vamos a empezar con el listado 1, problema 2. Dice así. Para el mismo sistema del problema 1, ya que es este, que es como un cilindro con un pistón, donde entra agua, en el caso anterior era agua, pero ahora va a ser aire, ¿ya? Pero si el fluido es aire, calcule la presión interna y la densidad del aire justo antes de que la válvula de descarga se abra luego de que el pistón haya recorrido 100 milímetros. O sea, esto se refiere que se mueve hacia la derecha, ¿ya? Recorre 100 milímetros. Y el aire proviene del ambiente, por lo tanto está la presión atmosférica. Entonces considere como condición inicial del aire en el cilindro una temperatura de 16 grados Celsius y una presión atmosférica de 101.325 pascales. Además, considere que el sistema se comporta de dos formas distintas. Primero, como un proceso adiabático irreversible y segundo, como un proceso isotérmico. Entonces nos preguntan básicamente la presión final y la densidad final, pero cuando haya recorrido 100 milímetros. Entonces, primero, cuando se comporta como un proceso adiabático reversible, hay que recordar un poquito lo que es. Y como saben, es un proceso termodinámico en el que no hay transferencia de calor, por lo tanto el Q es cero, o fuera del sistema, ¿ya? No hay flujo de calor, lo cual implica que el sistema es isentrópico, por lo tanto la variación de entropía es cero. Por lo tanto, perdón, entalpía. Por lo tanto, el sistema puede considerarse perfectamente aislado, ¿ya? Y para este proceso es necesario utilizar la siguiente ecuación, que es esta, todo esto. Bueno, esta ecuación viene de estas tres ecuaciones que tienen que ver con los gases ideales, donde Cp es el calor específico molar a presión constante y Cv sería el calor específico molar a volumen constante. Ya este obviamente es la constante universal de los gases. Ya, bueno, el procedimiento, la verdad no lo voy a hacer aquí, o sea, de cómo sale esta ecuación, pero si les interesa pueden encontrarlo en internet, sale inmediatamente en Wikipedia. Ya, entonces, la ecuación sería la presión inicial por la volumen inicial elevado a gamma, que es la relación entre los calores específicos del gas, que en este caso es aire, es igual a la presión final por el volumen final elevado a la relación de los calores específicos. Es igual a constante, se mantiene constante siempre. Entonces, sabiendo además que el volumen es igual a la masa partido la densidad, si nosotros reemplazamos esta relación en la ecuación 1, nos queda de la siguiente manera, ¿ya? En donde se sabe que como es un sistema aislado, no existe transferencia de masa, por lo tanto la masa inicial va a ser igual a la masa final. Por lo tanto, digamos que la masa se cancela, se va de la ecuación y nos queda de la siguiente forma. Entonces, bueno, los únicos datos conocidos que tenemos es que la presión inicial es igual a 101.325 pascales y la temperatura es igual a 16 grados Celsius. Pero ojo, aquí no nos dicen
que hay una variación de temperatura. Por lo tanto, la variación es 0 y por lo tanto podemos ocupar esta relación que es para los gases ideales cuando es un sistema isotérmico, ¿ya? Bueno, en donde bueno, la ecuación sería la densidad es igual a la presión partido la constante por la temperatura, donde la constante para el aire es igual a 287 ya al partido de kilogramo por Kelvin. Otra cosa, si no me entienden alguna letra, díganmelo por favor, que igual es difícil escribir en una tabletita. Ya. Entonces, como sabemos la presión inicial, podemos calcular la densidad inicial, ¿ya? Y como dije antes, la temperatura no cambia, por lo tanto va a ser 16 grados Celsius, más los 273 para que sean Kelvin. Entonces reemplazamos las ecuaciones, perdón, los datos en la ecuación y nos queda que la densidad inicial es igual a 1,22 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ahora, sabiendo la densidad inicial y la presión inicial, podemos ocupar la ecuación de la variación de la densidad en términos de la variación del volumen, que está aquí, que es esta. Bueno, y para poder calcular la densidad final, para poder, digamos, despejar la densidad final, tenemos que aplicar una integral a cada lado de la relación. Bueno, el procedimiento está aquí, es bastante sencillito y nos queda esto, ¿ya? Entonces, tenemos la densidad inicial y los volúmenes final y inicial se pueden calcular. Como conocemos, la altura al inicio, que serían los 120 milímetros, y la altura final, que sería las 120 milímetros menos los 100 por el desplazamiento a la derecha. Y también sabiendo que el volumen de un cilindro es pi por el radio al cuadrado por la altura, tenemos que, bueno, el volumen inicial es pi por el radio, 80 partido 2 al cuadrado por 120. Y nos da que es igual a 603.186 milímetros cuadrados. Y para el volumen final, tenemos que es pi por 80 partido 2 al cuadrado por 120 menos los 100, que es el desplazamiento. Por lo tanto, lo que quedaría de altura serían 20. Eso nos da igual a 100.531 milímetros al cubo. Bueno, ahora que tenemos la densidad inicial y el volumen final, el volumen inicial, solamente nos queda calcular la densidad final. Y para poder hacerlo debemos despejarlo. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando una exponencial a cada lado. El procedimiento igual es sencillito. Por las propiedades del logaritmo y la exponencial, nos queda que la densidad final es igual a la densidad inicial por el volumen final partido el volumen inicial. Y reemplazando todos los datos conocidos, tenemos esta ecuación y nos queda que la densidad final es igual a 7,334 kilogramos partido metro cúbico. Ya, tenemos la densidad final. Ahora debemos volver a la ecuación 1, que era esta. Sí, esta. No, disculpen, esta. Puse mal el numerito ahí. Bueno. Entonces, teniendo la densidad inicial, la densidad final y la presión inicial, y sabiendo que la relación de los calores específicos para el aire es igual a 1.4, despejando, no olviden ese 1, era la ecuación que les mencioné. Entonces tenemos esto, y despejando la presión final, que es la única incógnita que tenemos, nos queda que es igual a 12,45 bar. No sé si fue muy rápido. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Hola, buenas. ¿Podría volver un poquito, por favor? Que se me olvidó anotar algo. Arribita de eso. En todo caso, yo les voy a subir este archivo. Así que si le olvidaron anotar algo, no se preocupen.
¿En qué ¿Lo parte? vas a subir antes o después de los prácticos? Si quieren lo subo antes. Sí, Pero por igual, favor. por ejemplo, si hacemos alguna modificación, lo subiría otra vez. En caso de que yo me haya equivocado en algo. Claro, pero ahí igual lo corregiríamos ahí mismo. Ya. Pero, Bueno, sí, vale. no hay problema. Ahora la voy a poner aquí. ¿Qué parte no alcanzaste a notar? Un poquito más arriba de eso. Lo anterior antes de eso. Eso. ¿Eso? Ya. Vale, Me listo. avisas. Gracias. ¿Te saqué pantallas? ¿Alguna otra duda? Por más tonta que sea, igual no es bueno quedarse con dudas. Igual es sencillito, pero hay que acordarse de cosas de termodinámica. Para este listado al menos. ¿Escucha algún micrófono? Sí, lo que pasa es que estoy en toda reunión y tengo miedo que se me escuchen las dos. Tengo una pregunta sobre el logaritmo cuando se aplica. ¿Aquí? Sí, no, no, donde se aplica E. ¿Donde se aplica la exponencial o el logaritmo? Sí, ¿Qué sucede? que, que es como menos ln de PF dividido PI, o sea, ROI, pero después queda como positivo. Déjenme verlo. ¿Habré anotado mal algo? Sí, anoté mal algo, de hecho. Es esto. Me traspapelé con los... Vamos a empezar esto está mal. Aquí sería al final... Claro, sería al revés. Si no me equivoco, sería la densidad inicial partido la densidad final, ¿cierto? Aquí. Sí, Entonces sería... Claro, sería la densidad inicial por el volumen inicial partido el volumen final. Sí, ahí sí. Bueno, los datos también, ¿eh? Eso sí no me equivoqué. Pero me he equivocado en esta parte. Muchas gracias. Te pasaste. Ya, ahora sí. ¿Alguna otra duda? Yo sí. ¿Abajo de dónde sale el gamma? El gamma, este está por tabla, Sí. básicamente. Porque es la relación de los calores específicos. El calor específico molar con el presión constante partido por el calor específico molar del volumen constante. Ya, pero eso no se preocupen, eso está por tabla. Como es aire, es un gas ideal, por lo tanto esos datos ya, digamos, se tienen. No sé si, pero tenía la duda por qué estaba elevada como las densidades, ¿sabes? Ah, bueno, como le había explicado en principio, de que esta ecuación sale combinando estas tres ecuaciones. Y aquí está el gamma. No había cachado que mis están ahí. Vale, gracias. Ya. Bueno, no lo quise explicar porque igual es como un poquito largo. Bueno, ni tanto. Pero para temas prácticos, si tienen duda de cómo salió esa ecuación, lo pueden buscar en internet. La verdad que en Wikipedia aparece de inmediato, como proceso diabático reversible. Ya, ¿Puedes ¿tienen más bajar cosas? por favor? Disculpa, no te entendí bien. Es que puedes bajar a la parte donde hiciste el cambio recién. Ah, aquí. Este fue el cambio.
aquí y aquí. Pero esto no cambia, la verdad que esto lo había notado bien, pero esto lo había notado mal. ¿Ves? ¿Listo? Sí, gracias. Ya, súper. Bueno, si no hay más consultas, seguimos con la parte B. Ya, bueno, el apartado B es cuando es un proceso isotérmico, como lo dije anteriormente, es cuando la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Pero el volumen y la presión varían. Por lo tanto, como es un proceso isotérmico, podemos ocupar la misma ecuación que ocupamos en el apartado A, que sería la densidad es igual a la presión dividido la constante por la temperatura, que sería esto. Y como ya sabemos la constante, sabemos la temperatura y sabemos la densidad final del apartado A, que es igual a 7,334 kilogramos por centímetro cúbico, reemplazando los datos en la ecuación, nos queda que la presión final es igual a la densidad final por la constante, por la temperatura, y todo eso nos da un equivalente a 0,608 megapascales. Este es el resultado que debería aparecer en la hoja de respuesta. Igual, el profesor lo hace con un programa los resultados, así que si les da algo distinto, igual no se compliquen tanto, pero si les da algo muy distinto, ahí porque posiblemente tengan algo malo. Pero si les varía una décima, unas par de décimas, no hay problema. Ya, este era sencillito. No sé si tienen dudas para pasar al problema 8. Como dicen todos los profes, los tomaré como un no. Ya. Y ahora vamos al problema 8, del mismo listado. Dice así. Calcular las presiones que indicarán los manómetros cuando el contenido de los tanques alcanza una temperatura de 90 grados Celsius. El tanque 1, de forma cilíndrica de 1 metro de altura y 0,8 metros de diámetro, que sería este de acá, contiene agua inicialmente a 15 grados Celsius y 2 bar manométricos. El tanque 2, de forma cilíndrica, de 1,3 metros de altura y 0,8 de diámetro, que sería este, contiene agua y aire, según se muestra en la figura adjunta. Inicialmente a 15 grados Celsius y 2 bar manométricos. Ojo con el manométrico. Y considere beta del agua, que es igual a 207 por 10 elevado a menos 6, y el K del agua, que sería 4,8 por 10 elevado a menos 10. Y los nombres, me acabo de olvidar. El coeficiente de compresibilidad, que sería K, y el coeficiente de expansión volumétrica, que sería el beta. Bueno, primero, olvidé mencionarles algo. No sé si prefieren que les dé unos minutos para que procesen, digamos, el problema y después continúo, o prefieren que empiece nomás. Olvidé decirles eso antes. ¿Qué prefieren? Procesar. Ya, les doy unos par de minutitos, entonces.
Ya, ¿están listos para continuar? Dele nomás. Muchas gracias. Ya. Bueno, primero hay que considerar lo siguiente. Que no existe una variación del volumen dentro del tanque 1, porque no hay, digamos, un flujo que ni entra ni sale. Uy. Y que la presión es manométrica en ambos tanques, ¿ya? Les mencioné que tuvieran ojo con eso, porque siempre uno, o sea, a mí lo que me pasaba es que no leía bien y no leía que daban la presión manométrica y por lo tanto el resultado en los test, los certámenes los tenía mal. Puras tonterías. Pero bueno. Entonces, tenemos los siguientes datos. La temperatura inicial es 15 grados Celsius, la temperatura final 90 grados Celsius, la presión 2 bar y los coeficientes de compresibilidad y expansión volumétrica. Están aquí. Ya, y acuérdense siempre de las unidades, ¿no? Igual el profe siempre pide, o sea, lo ideal, obviamente, que en cada paso siempre tengan en cuenta las unidades y que las coloquen en su desarrollo, porque igual a veces uno igual se equivoca por las unidades y no da resultado nada que. Bueno, primero para el tanque 1. Bueno, recuerden también que nos piden las presiones, ¿no? Presiones finales en cada tanque. Bueno, para el tanque 1 se debe utilizar la ecuación de la variación de la densidad en términos de la variación del volumen, que sería este. ¿Por qué? Bueno, en términos sencillos es porque dan el beta y K, ¿ya? Y que igual siempre tengan ojo en lo que les dé el problema. Y entonces tenemos también por el material del curso que la variación del volumen partido del volumen es igual al beta por la variación en T, en la temperatura, menos K por la variación de la presión. ¿Ya? Y como sabemos de que no hay un flujo de entrada ni salida en el tanque 1, la variación del volumen es cero. Por lo tanto, toda la ecuación en la parte izquierda se nos va y nos queda esto, en donde podemos pasar beta o K hacia el otro lado y nos queda de esta forma. Bueno, pues beta por la variación en T menos es igual a K por la variación en P. Y para poder despejar y calcular la presión final debemos hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, usar una integral en ambos lados, y como esto es sencillito nos queda de esta forma, donde la beta es igual a, perdón, beta por la temperatura final menos la temperatura inicial es igual a K por la presión final menos la presión inicial. Entonces simplemente se despejan. Me dicen si tengo algo malo aquí. Reemplazamos los datos que ya conocemos, que es beta. Conocemos K, conocemos la variación de la temperatura, donde aquí simplemente lo puse en Celsius porque si le sumo 273 sería el mismo resultado, más la presión inicial, serían 2 bar. Ya, y ojo con las conversiones, siempre usar, por eso le decía el tema de las unidades, de que se dieran cuenta o sea, básicamente de que tienen que usar las unidades correctas, ¿ya? Entonces, como la presión inicial está en bar, yo usé una conversión para que toda esta ecuación me diera una unidad bar, ¿ya? Entonces, haciendo los cálculos, nos queda que la presión final es igual a 32,54 megapascales. Ya, eso para el tanque 1. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Voy muy rápido? ¿Podrías subir un poquito, por favor? ¿Qué parte? El principio del ejercicio, para ver lo que hay que usar y el por qué, porfa. Un poquito más abajo. Bien. Sí.
Bueno, casi siempre, siempre cuando den el coeficiente de comprensibilidad, que es K, y el coeficiente de ecuación volumétrica, que es beta, siempre se debe usar esta ecuación, ¿ya? Así que si dan beta o K, al tiro, acuérdense de esta ecuación. Bueno, puede ser de que en un ejercicio se necesita utilizar otra ecuación antes, dependiendo de los datos que den, obviamente. Ya, ¿seguimos? Ahora, para el tanque 2 sí existe una variación del volumen, ¿ya? Y que al aumentar la temperatura, el volumen del agua, bueno, puede variar al igual que la del aire. Por lo tanto, va a haber el volumen inicial, volumen final. Por lo tanto, la variación de volumen es distinto a cero, así que ya no podemos hacer lo mismo que anteriormente, pero sí debemos ocupar la misma ecuación. Usando el mismo procedimiento de aplicar la integral, en donde en este caso se debe ocupar un dato inicial y final, ya para el volumen del agua. ¿Ah? Ojo, aquí están volando del agua. ¿Y por qué del agua? Porque los coeficientes que nos dan, los datos que nos dan, se pueden ocupar tanto para el agua y para el aire. Porque el aire digamos que es despreciable, ¿ya? Así que va a tener la misma presión y la misma temperatura. Inicial y final, obviamente. Entonces, por eso aquí al tiro, por temas prácticos, se ocupa primero, o sea, se calcula el volumen inicial y final del agua. Entonces nos queda de esta manera. Pero aquí tenemos dos incógnitas, el volumen final del agua y la presión final de todo el estanque, por así decirlo. Ya. Pero sabemos que el volumen del tanque 2 total no varía, ¿ya? Obviamente, porque es un objeto. Entonces, el volumen total es igual a pi por el radio, que es 80 partido 2 al cuadrado, y por su altura, que si recuerdan, es 1.3 en total. Un metro más 0,3 metros. Eso nos da un total de 0,6535 metros al cubo. Y esto es constante, no varía. Y también sabemos que ese volumen total es igual al volumen del agua más el volumen del aire, en donde ambos sí varían. Pero como tenemos los volúmenes iniciales, tanto del agua del aire como del aire, bueno, el radio no varía, pero sí lo que varía es la altura, que para el agua inicial sería 1 metro y para el aire sería 0,3 metros. Entonces nos da que el volumen inicial del agua es igual a 0,5027 metros al cubo y el volumen inicial del aire es 0,1508 metros al cubo. Ya. Bueno, y seguimos teniendo las incógnitas del volumen final del agua y el volumen... solamente el volumen final del agua. Bueno, pero para poder calcular el volumen final del agua, primero debemos calcular el volumen final del aire. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con la ecuación de los gases ideales, lo cual sabemos que la presión es absoluta. O sea, la presión, digamos, que se debe ocupar en la ecuación de los gases ideales es absoluta y la que nos da es la manométrica. Por lo tanto, se le debe sumar la presión atmosférica, que si se acuerdan es 100.325 pascales. Ya, entonces, y que también sabemos que la columna, aquí me equivoqué, es del aire. La columna del aire es despreciable, y como lo mencioné antes, esto implica que la presión y temperaturas que nos dan es tanto para el agua como para el aire. Entonces, ocupando la ecuación de los gases ideales,
se sabe que es la masa, en este caso del aire, es igual a la presión inicial del aire por el volumen inicial del aire partido en la constante por la temperatura inicial. Sabemos que la presión inicial son 2 bar, que sería 2 por 10 elevado a 5 pascales, más la presión atmosférica, por el volumen inicial, que ya lo calculamos, partido la constante, que son 287 para el aire, más la temperatura inicial en Celsius, que sería 15, más los 263 para que quede en Kelvin. Y nos queda que la masa del aire es igual a 0,5497 kilogramos. Y como es un sistema cerrado también, si no me, por lo que recuerdo, sí, en el sistema cerrado la masa no varía, ¿ya? Por lo tanto, ¿alguna duda? Aquí tiene el micrófono encendido. ¿No hay duda? ¿No? Ya, seguimos. Como les decía, la masa no cambia. Por lo tanto, se puede ocupar la misma ecuación, pero para los valores finales, que sería el volumen final del aire, y la presión final del aire. Y entonces ocupamos la misma ecuación, pero despejando el volumen final del aire, donde la masa ya la tenemos, que es 0,5497, la constante, la temperatura final, que también la sabemos, y la presión final. Esa sí que no la sabemos. Pero ojo, aquí lo vamos a calcular en términos manométricos. Por eso se le suma la presión atmosférica. Bueno, también sabemos que el volumen total del tanque 2 no varía. Por lo tanto, el volumen total, o sea, y de aquí podemos calcular el volumen final del agua, o obtener el volumen final del agua. Por lo tanto, sería el volumen total igual al volumen final del agua más el volumen final del aire. Y reemplazando toda esta ecuación, aquí abajo nos queda esto. Pero también tenemos las mismas interrogantes que en la ecuación 1, que sería el volumen final del agua y la presión final del tanque 2. Y la única forma de resolverlo esto es por un sistema de 2×2. ¿Ya? Aquí yo les puse solamente el resultado de la presión final del tanque, porque eso es lo que pedían, pero también deberían calcular el sistema le debería dar el resultado del volumen final, que en este momento no me acuerdo cuál era. No lo tengo anotado por aquí, olvidé anotarlo. Pero básicamente solamente les pedían el de la presión final. Pero un momento, se me está descargando el presión. Ya. ¿Alguna consulta? ¿Reclamo, sugerencia? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿No hay mucho ruido afuera? Mex, Sí, ¿qué dices tú? igual hay algo de ruido. Pero sí se te Ya. escucha. Ya, Pero perfecto. igual se te escucha el ruido. Tengo que configurar el micrófono. Creo que no hay consultas. Si no hay consultas, bueno, voy a subir al tiro este archivo porque ahora Mex tiene que hacer su ejercicio del listado 2 y lo subo por mientras. Y si hay por si quieren ver del ejercicio 23 al tiro. Y si hay algún error en la parte del problema 23, lo subo de nuevo. ¿Ya? Así que Mex, deseo el micrófono. Ya. Oh. Me toca.
¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Sí. El point, ¿cierto? Ya. Oye, Mix, una duda ¿Sí? antes. ¿El archivo lo subo a material de clase? ¿O dónde? ¿O lo subo como publicación nomás? No, ponlo acá nomás. Pues. Ya, dale. O sea, sí, ponlo. O sea, igual se lo voy a pasar al profesor para que lo suban info o qué sé yo. Ahí, espérate, lo saqué. Ya, ahora sí. ¿Se ve o no? Sí, dale nomás. Ya. Entonces, ¿me escucho bien, cierto? Para empezar mi... Sí. Ya. Entonces se dice que se tiene... Este es el problema 13 del listado 2. Entonces nos dice que hay un gas contenido en un dispositivo de cilindro y émbolo en posición vertical. Entonces nos dice que el gas contenido en el cilindro es este que está aquí pintado como en plomito. Y después nos dicen que... Y que el émbolo está en posición vertical, que es este es el émbolo. Dice, el émbolo tiene una masa de 4 kilos, que está anotado acá, y que tiene un área de sección transversal de 0,0035 metros. Entonces nos dice que el área es 35 centímetros cuadrados y que al final es lo mismo que lo que está aquí. Como el dato siempre lo vamos a trabajar en sistema internacional, es decir, siempre lo queremos en metros. Así que este es el que nos va a servir. Después dice, tenemos un resorte comprimido arriba del émbolo, ejerce una fuerza de 60 newtons sobre este. Así que tenemos el resorte y ejerce una fuerza de 60 newtons sobre el émbolo. Y luego tenemos que, si la presión atmosférica, o sea, la que está afuera, es de 95 kilopascales, determina la presión interior del cilindro. Entonces, cuando nos preguntan, determine la presión interior del cilindro, nos están preguntando por la presión absoluta, que al final es la suma de la atmosférica con la de que está en el interior. ¿Sí? Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es recopilar los datos que tenemos y estos son pocos. Son solo pocos y son los que están acá. Entonces nos dice que la masa que tiene son de 4 kilos, que el área es de 0,0035. Ah, aquí me equivoqué. Esto es metros cuadrados, porque si lo ven aquí, esto es 35 centímetros cuadrados y 0,0035 metros cuadrados. Ya se los voy a corregir antes de mandarlo. Entonces después tenemos que la fuerza del resorte, que yo le puse FR, es de 60 newtons y la presión atmosférica de 95 kilopascales. Si hacemos el DSL y ponemos la fuerza todo en el mismo eje, nos damos cuenta que al final el peso del émbolo está dirigida hacia abajo, o en vertical hacia abajo, y la fuerza del resorte también. Y de la misma forma la fuerza de la presión, que al final esta fuerza de la presión es la que mantiene como el equilibrio entre el émbolo y que se mantenga siempre como a la altura a la que estamos. Si ustedes lo piensan así, por ejemplo, cuando tienen una jeringa, ¿cierto? Y le tapan la parte donde sale el líquido, pero sin la aguja, le tapan con el dedo y empiezan a apretar, llega un punto donde se detiene. Es donde esa presión igual a la fuerza que hacen ustedes. Y esa fuerza es igual a vendría siendo como la fuerza del resorte. Entonces ustedes empujan y llega un momento en que se detiene. Ahí es donde hay equilibrio, donde las fuerzas de presiones se igualan.
Y el peso también ayuda, pues, solo que el peso del embo de la jeringa es casi despreciable, o muy poco. Ya, entonces tenemos eso. Entonces, al final, por sumatoria de fuerza, nos damos cuenta de que estas dos fuerzas, que el peso y la fuerza del resorte, son igual a la fuerza de la presión. Que la fuerza de la presión va hacia arriba y las otras dos van hacia abajo. Entonces, como nos preguntaron al principio que queremos la presión es nuestro objetivo, entonces despejamos esto, que ya está despejado, Espera, obtenemos los datos que tenemos. Ya, ¿qué me interrumpió? ¿Qué dijo? yo digo, disculpa, ¿puedes Ya, devolverlo solamente un segundo? Que estaba anotando ya. justo lo de la... Ya, si Eso. igual se lo voy a mandar, pero si quieren anotarlo, lo anotan antes. Pero igual lo voy a mandar. Ahí no sé si prefiere que los manden antes o Vale. después. Aunque ahí va a Eh, pasar lo mismo que dijo la Jaime, que si nos equivocamos en algo, en algún detalle pequeñito, tendríamos que mandarlo de nuevo, pero ahí da lo mismo mandarlo dos veces. yo creo que después mejor. Ya. Entonces, sigo. Ah, sí, está bien que me interrumpan si al final yo hablo rápido y como que estos ejercicios que son un poco más simples, los voy a tratar como un poco más rápido. Como que cuando vayamos avanzando en el curso, como que esos ejercicios van a ser como de una parte, de dos partes o de tres partes, y ahí como por cada parte vamos a tomar una pausa y les voy a preguntar si tienen dudas. Pero en realidad esto es súper simple, o sea, lo único que hicimos fue poner datos y identificar fuerza. Ahora entonces despejamos y los datos que tenemos son súper simples y el despeje también es súper simple. Ahí está, espérate. Ya, entonces aquí tenemos Ya. Entonces aquí tenemos el peso, que era el W que teníamos, M por G más la fuerza del resorte, dividido en el área del émbolo, que es decir, el área del émbolo. Entonces tenemos que es 4 por G más 60 newton, dividido en el área, y nos da la presión manométrica. Y la presión manométrica es esta que está aquí. O sea, resolviendo eso, lo llamo a la calculadora, todas esas cosas, y nos da esto. Entonces ahí simplemente sumamos, entonces obtenemos que la presión absoluta igual a la presión manométrica más la presión atmosférica, y sabemos que la presión atmosférica es esta que está aquí, la manométrica es la que acabamos de calcular, y sumamos simplemente y nos da que la presión absoluta es de 123.354 pascales. Ahí obviamente les dije de que eran 95 kilopascales, y ahí es también lo que les dijo la Javi, que tenían que estar pendientes de las unidades, que kilopascales significan 1000 pascales, entonces eran 95.000 pascales, que son los que están aquí, y se suman y da el resultado. Entonces ahora, si no hay preguntas, los escucho. Si hay preguntas, los escucho. Next, Sí, te quería hacer una consulta que ¿por qué la tensión tira hacia abajo? Que sea, ¿cómo era? Sí, pues, la tensión tira hacia abajo y no hacia arriba, si se supone que está tensionando. no. Es que primero no es tensión, y segundo es Ah, ya. que es fuerza del resorte. Es que si tú veías ¿cómo se llama esto? El resorte. Consorte, Claro, ¿ya? uno tiene ya. Lo que estáis tratando de explicar es que como que uno ve el resorte y piensa como que el resorte se está devolviendo en vez de como de empujar hacia abajo. Sí, pues. Ya. Eso podría ser como una confusión como de, no sé, como del dibujo, no más que nada, po. Ya, Pero sí. si tú leí el ejercicio, dice un resorte Compre- comprimido arriba del émbolo ejerce una Ah, fuerza ya. de 60 newtons sobre este. Entonces te Ah, dice va hacia de que abajo, ejerce ya, una sí. fuerza sobre el émbolo. Y también te dice que está comprimido, po. Entonces un resorte comprimido tiende a estirarse, como a descomprimirse. Y si se Mm, descomprime, entonces empuja hacia abajo. ya, sí. Se entendió. Claro. Buena. Ese es como detalles que tienen que ir viendo. Porque, por ejemplo, el profe es un poquito más pesado con eso. O sea, no es pesado, que le gusta poner trucos, pero son cosas así nomás. Pero a algunos le hubiera resultado así como más simple, empuja hacia abajo. Pero sí, podría haberse dado esa confusión de que el resorte podría haberse estado comprimiendo hacia arriba. Pero ahí lo dice, que está comprimido y de que ejerce una fuerza sobre el émbolo. Entonces, iba hacia abajo.
Dale, gracias. Ya. Voy a esperar un minuto más y si no avanzamos porque estamos en... O sea, tenemos tiempo y el otro ejercicio tampoco es tan largo. Ya. Como nadie me preguntó, vamos a seguir. Entonces, ya, tenemos el problema 16 entonces. Lo voy a leer como en el ejercicio pasado y voy a tratar de explicárselo. Pero el dibujo está ahí. Entonces, dice, agua dulce y agua de mar fluyen en dos tuberías horizontales paralelas. Y aquí voy a detener porque cuando nos dicen que hay tuberías horizontales son estas dos, pues. Pero nosotros estamos viendo como en perpendicular, o sea, no las vemos en el sentido horizontal de la obra. Por eso aquí les puse esta figura. Esta es la tubería. En la profundidad está como hacia adentro y hacia atrás de la pantalla. Esa es la profundidad de la tubería. Pero esa es la tubería, la que está aquí y la que está acá. Entonces esa es como la profundidad. Y estas dos tuberías son las que son paralelas horizontales. Entonces dice, las cuales están conectadas entre sí por un manómetro de tubo en UW. Y este es la U y esta es la otra U y por eso sé que es el tubo de UW. Entonces nos dice, determine la diferencia de presión entre las dos tuberías. Dice, tome la densidad del agua de mar, porque acá hay agua de mar, como 1035 kilogramos partido metro cúbico, y repita el problema reemplazando el aire, que está acá, el aire, este que está en blanco, cuya gravedad específica es de 0,72. Entonces lo primero que debemos hacer es que, primero, dice determinar la diferencia de presión entre las dos tuberías. No, para determinar la diferencia de presión entre las dos tuberías, uno pensaría de que tengo que tener la presión del agua dulce, la presión del agua de mar y sacar la diferencia, restarla. Pero es un poco más simple porque simplemente nos dicen que es la diferencia entre las dos tuberías. No. Podríamos incluso tener la diferencia de las dos tuberías sin tener la presión del agua dulce y la presión del agua de mar. Y ahora vamos a ver por qué. Porque si ustedes lo piensan como en incógnitas, saber la diferencia entre la presión entre las dos tuberías es tener estas dos incógnitas, a diferencia de tener como obtener solo la diferencia, que es una incógnita. Y ahora vamos a ver el problema de la incógnita. Entonces, antes de eso, vamos a ver los datos que nos tienen. Nos dijeron de que la gravedad específica era de 0,72. Aquí no puse la ecuación, pero deberían saber al tiro de que es 720, porque la gravedad específica nos dice como el factor que el número que tiene aquí, el número que tiene aquí se debe multiplicar por 1000 para darnos la densidad de ese fluido. Esto está en el apunte, bueno, esto lo estoy buscando para el que pregunta.
Ya no importa. Pero lo pueden buscar en cualquier otra parte, que no lo encontré en los apuntes del profe. Pero es así. Este factor se multiplica por la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos por partido por metro cúbico. Y ahí te da ¿cómo que se llama esto? La densidad del fluido que estamos teniendo. Entonces al final sabemos de que la gravedad la densidad del aceite es igual a 720 kilogramos por metro cúbico. De la misma forma el agua salada ya la habían dado. El aire, como lo dijo la Javi en el ejercicio pasado, casi siempre se deprecia porque es demasiada, la densidad es muy pequeña, por ejemplo, comparado con 1000 o comparado con la densidad del mercurio. Y la densidad del mercurio, esto se saca de tabla, y es 13.600 kilogramos partido metro cúbico. ¿Ya? Entonces, teniendo estos datos ya más o menos tranquilos, podemos ir a ver lo de la incógnita, porque para hacer análisis de la incógnita y de las ecuaciones que tenemos que tener claro cuáles son los datos que sí tenemos. Y estos son datos que tenemos. Ya. Entonces, y ahora sí voy a referenciar al apunte, al capítulo. En el apunte ya. En el apunte del capítulo 2 se explica muy bien esto de las presiones. No me acuerdo en qué página. No sabe el número de página. Ya, pero en el capítulo 2 se explica muy bien esto. En la página 3 del apunte del capítulo 2. O en las diapos del capítulo 2 de mecánica fluida. La cosa es que para definir una presión en función de la otra, siempre se define la presión que está abajo aquí. Porque aquí decimos que ya, nos definimos que esta presión que está aquí, que es la presión 1, la presión que está abajo, es igual a la presión de arriba, podríamos decirle de arriba, pero es la presión de la superficie, en realidad, que sería PW, que es la que está acá, más el peso de la columna del fluido que está acá. Entonces, el fluido que está acá es agua dulce, que sería el ρ que está en la densidad, que es una letra que se dice ρ, entonces lo voy a decir ρ, cuando diga ρ, me refiero a la densidad. Entonces, ρW es la densidad del agua dulce por G, por la altura que hay entre este PW y el P1. Entonces repasamos. La presión que está abajo es igual a la presión en la superficie o que está arriba, más el peso de la columna del fluido que está ahí, y ese peso es igual a la densidad por la gravedad, por la altura entre la diferencia de las dos presiones. Y esto se hace para los otros ejemplos. Entonces tenemos que P1 es igual a PW más el ρ del agua por G por 0,6. Porque 60 60 centímetros representado en metros es 0,6. De la misma forma con el P1. P1 es igual a P2 más la altura, o sea, el peso de la columna que hay entre la diferencia entre los dos. Entonces sería el ρ, pero en este caso es de mercurio. El fluido que hay entre estos dos es mercurio. Si ustedes como que trazan una línea desde este punto y la interceptan aquí, bueno, aquí nos da esa línea, ahí dice que hay 10 centímetros, entonces son 0,1 0,1 metros de diferencia por la densidad del fluido que está entre esa diferencia, que sería mercurio. De la misma forma entonces con el P2, porque el P2 es igual a P3 más el peso de la columna de lo que está aquí. Ahora, yo le puse aquí aire o aceite, porque el ejercicio nos dijo de que primero lo vamos a hacer con aire, o sea, y después en el segundo ejercicio repite el ejercicio, pero reemplazando el aceite. Entonces al final, yo lo que hice más como tomando esto como si fuera un fluido nomás. Y después ese fluido le vamos a como a insertar ¿cómo que se llama esto? El ρ, en la densidad de ese fluido, y después y al final vamos a calcularlo.
¿Por qué? Porque si lo despejamos como en paramétrico, me refiero con puras letras, si despejamos la ecuación final en puras letras, para el primer ejercicio lo reemplazamos por 0 y para el segundo ejercicio lo reemplazamos por 120, que serían las densidades que tenemos acá. Primero por 0, que es del aire, y en el segundo por aceite por 120. Así que, aunque uno podría decir que en la primera parte del ejercicio, esta parte es 0, porque la densidad del aire, nosotros asumimos que es 0, o lo dijimos que era 0, diríamos que la presión 2 y la presión 3 igual, pero prefiero tomarlo así por todo lo que acabo de explicar. Porque primero te dicen con aceite y después con aire. Es como hacer el ejercicio 2 veces, pero aquí lo hacemos una sola vez y después reemplazamos para el primer caso un valor y para el segundo caso otro valor. Entonces, tenemos que la presión 2 es igual a la presión 3 más el peso de esta columna de aire. Que, como dijimos, en este caso la columna de aire es 0, pero lo vamos a dejar así. Y la última presión es la presión del agua de mar, es igual a la presión 3 más el peso de la columna de agua de mar. Y ahí están nuestras 4 incógnitas, o sea, nuestras 4 ecuaciones. Ahora, vuelvo a decir lo de la incógnita, ¿cierto? Nosotros tenemos G y tenemos todas las densidades, y también tenemos todas las alturas, que son las que están aquí. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta P1, nos falta P2 y nos falta P3. Y nos falta el PW y el PSW, que sería el agua de mar y el agua dulce. O sea, el agua de mar y el agua dulce. Entonces tenemos 5 incógnitas. P1, P2, P3, PW que podría ser P4 y PSW que sería P5. Entonces tenemos 5 incógnitas y 4 ecuaciones. Entonces ahora es cuando yo les recuerdo lo que les dije al principio del ejercicio. Porque nosotros, ¿qué nos pedía el ejercicio? Nos pedía la diferencia, y se determina la diferencia de la presión entre las dos tuberías, no la presión en el agua dulce y la presión en el agua de mar. Y esa es como la clave del ejercicio, porque si ahora nosotros avanzamos, nos damos al final cuando tenemos como una ecuación, o sea, una ecuación menos, ¿sí? Una ecuación menos con respecto a la incógnita, como en este caso que tenemos 4 ecuaciones y 5 incógnitas, al final lo máximo que podemos hacer es dejar una ecuación en, ¿cómo lo explico? Con respecto a otras dos, una ecuación con 2 incógnitas. Y eso es lo que queremos, porque al final podemos tener el valor, la diferencia entre dos presiones, y la diferencia entre dos presiones es una función que depende de dos incógnitas, que sería la incógnita del agua de mar y la incógnita del agua dulce. Entonces al final lo que hacemos es un arreglo, porque al final esto es lo que queremos, el delta P, que son nuestras dos incógnitas. Entonces al final lo que hacemos es, ahí hay varios métodos, pero lo que me gusta a mí es simplemente como reemplazar. Entonces tomamos la primera ecuación que decía P1 es igual a P2, todo lo demás. Entonces tomamos como todo este lado derecho de la ecuación y lo insertamos aquí donde dice P1. Y ¡pa! Entonces nos queda P2 igual a PW y todo lo que estaba al lado derecho de esta ecuación. Hacemos esto repetidas veces. P2 es igual a tanto, tanto. Insertamos ese lado derecho en la ecuación en el P2 y nos queda ahí. Y después el último que nos falta es el P3 igual a la diferencia, o sea, el P3 igual a la función de PSW. Esta es la última que está acá. O sea, lo único que hice fue tomar este término y lo pasé restando allá y queda aquí. Entonces insertamos todo este lado izquierdo de la ecuación que nos representa, que es igual a P3 en P3 y al final nos queda esto. O sea, este paso en realidad yo lo hice así, pero ustedes podrían haberlo hecho de cualquier otra forma. La gracia es llegar a una ecuación de esta forma, que acá quede números, que serían valores G por alturas, por ρ, que serían densidades, y en función de dos diferentes, o sea, en función de dos incógnitas, que son las que nos interesan, que es PW y PSW. Entonces al final lo único que queremos es como de estas cuatro ecuaciones, hacer una ecuación en la que solo estén representadas esta y esta que está acá. Avanzamos entonces, como esta nos quedó aquí y este término no nos interesa, entonces hacemos un cambio, entonces nos queda acá. Y esto es lo que queríamos al final.
PW menos PSW. La presión del agua dulce menos la presión de agua de mar. Todos estos valores, como lo dije hace un ratito, lo tenemos. Tenemos todas las densidades y tenemos todas las alturas. Y es simplemente llegar y calcular. Entonces ahora es cuando les digo que es mejor representar la diferencia entre la presión 2 y la presión 3. La presión 2 y la presión 3 era justo en la que tenía el aire. Gracias a que hicimos eso, ahora simplemente podemos llegar y reemplazar este PA que está aquí, que el PA es el P del aire. Entonces llegamos y reemplazamos, el PSW es la presión del agua de mar, presión de agua dulce es 1000, la presión del aire es 0, así que el término se fue, y la presión del mercurio 13.600. Le metemos a la juguera, a la calculadora, y nos da ese valor. Entonces, ese valor es la diferencia entre la presión de agua de mar y la presión de agua dulce. Pero no sabemos sus valores. Pero el ejercicio nos preguntó por la diferencia, no por cada una de estas dos. Entonces, y como ven, esta ecuación está parametrizada, pues, así que podemos tomar esta misma ecuación e insertarle los valores, pero ahora con el aceite. Pues. Entonces, el agua de mar, 1035, el agua dulce, 1000. En este caso el aire deja de ser aire y ahora es aceite. Y tenemos 120 aquí. Y el mercurio. Y lo mismo, metemos la juguera y nos da 8330 pascales. Y eso es básicamente. Y ahora es cuando escucho preguntas. Preguntas. Ahora, si se quieren ir a almorzar, no pregunten nada, pero pregunten. Pues. Me quedó una duda, quizás me perdí, pero entendí todo, pero no caché lo del cambio de lo del aceite. No me perdí ahí. Ya, es que al final el ejercicio, en el principio nos decía de que había que repetir el problema reemplazando el aire con un aceite con una gravedad específica de tanto. Entonces al final nos decían, este aire que está acá, habría que reemplazarlo por aceite. Por eso yo al final, o sea, desde el principio supe de que había que hacer el ejercicio como 2 veces. Como primero con aire y después con aceite. Porque te dice repite. Claro. Ahora entendí. Entonces ahora como que hice eso acá, en el P2 y en el P3, en vez de tomarlo simplemente como igual, considerando que la presión del aire era 0, en vez de considerarlo como igual, yo consideré como la presión, o sea, el peso de la columna de aire que está aquí. Lo tomé como si fuera el peso de la columna de aire, aún sabiendo de que el aire era 0, pero yo sabía de que en el futuro lo tenía que reemplazar por 120. Entonces ahí sale más fácil. Ahí es como el hack. Entonces aquí reemplazáis por 0, te queda acá 0, y acá reemplazáis por 120 y te queda 120. Vale. Ahora que... O sea, la diferencia de presión, al final la diferencia de presión entre el agua y el agua salada va a depender dependiendo de los fluidos que hayan entre medio en el tubo. Claro. Porque, o sea, ahora pensémoslos como más, como conceptualmente. Si tú tenías aire acá, significa que el aire hace como que el aire, como, por así decirlo, como que está comprimido. Y el aire es súper liviano. El aire, la densidad del aire es como de 2, no me acuerdo, 1 kilogramo por metro cúbico. A diferencia del aceite, porque son 720 kilogramos por metro cúbico. Entonces la diferencia es mucha. Y el aire comprimido aún así no puede hacer esto. ¿Y qué significa de que el aire mantenga aquí una presión tanto? Significa que las fuerzas del agua se equilibran en este punto y en este punto con todas las demás. Y como el aire es más liviano, significa que la presión, la diferencia entre estas dos cosas, entre la agua salada, es muy poca, porque el aire es liviano. Pero tener esa misma diferencia en altura, pero en aceite, significa que la diferencia es mayor. ¿Por qué? Porque el aceite es más pesado. Por así decirlo, lo que tenemos aquí, esta diferencia, por así decirlo, entre el P2 y el P3 se define en 70 centímetros. Entonces nosotros decimos, si la diferencia es de 70 centímetros de aire, entonces la diferencia es poca. ¿Por qué? Porque el aire es liviano. Pero si decimos las 70 centímetros de
sea, la diferencia es de 70 centímetros de aceite, entonces la diferencia es mucha. ¿Por qué? Porque el aceite es pesado. Y si se imagina si fueran 70 centímetros de mercurio, la diferencia entre estas dos sería mucho mayor, po. ¿Por qué? Porque el mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico, que no sé cuántas veces es el aceite, pero es demasiado, muchas veces más. Entonces ahí entra la diferencia, hace como... Ahí donde la diferencia de peso, porque al final la densidad como que te representa el peso de un fluido, como que la diferencia de un peso entre el fluido que está aquí nos da la diferencia entre presiones. Ya, no sé si alguien más tiene una pregunta. Ahí voy a esperar un minuto más y si no, terminamos, no. Para que vayamos todos a almorzar. Y ahí les mando el corregido porque, bueno, tengo un error menor que, que debería decir metro en vez de centímetro, pero chiquito. Ya, supongo que no hay preguntas, así que terminó, ¿no? Falta el 23, ¿sí? ¿El 23? Sí. ¿A ti no te quedan más? ¿No? Pues. A ver si no lo hacemos otro día. Ah, espérate. Es que el profe me dijo... Queréis fuera a almorzar, pillo. Pero si el profe me dijo que hiciera dos, pues. A ver. No, pero yo, sí, me toca a mí. Ah, te toca a ti. Ah, ya. Ah, ¿verdad? Ah, yo pensé que lo había hecho todo. No, Perdóname. ¿Me perdonas? Ah, pero te queda tiempo. no, sí,